buenas tardes. Pues es un gusto para mí que nos permitan estar nuevamente con ustedes en estas pláticas que hemos sostenido durante los últimos días con distinguidos personajes, en su mayoría chilpancingueños, que aspiran a, de alguna u otra manera, a participar, a ayudarle a Chilpancingo, al Estado, desde diferentes posiciones, como son las presidencias municipales, diputaciones locales, federales, el gobierno del Estado. Hoy es un día especial, me da mucho gusto recibir al doctor Gustavo Alarcón Herrera, una persona muy querida aquí en Chilpancingo, hijo de un matrimonio que sembró muchas amistades, muchas cosas buenas. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy bien, Aurelio, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes, comentando, charlando un poco de lo que va a ser este proceso electoral que se nos avecina. Doctor, me gustaría que la gente pues tenga un panorama. Estamos pasando por una etapa donde hay que conocer a los aspirantes. Usted, aunque es chilpancingueño y mucha gente lo conoce, pues quisiera empezar por el inicio, ¿no? Que nos pudiera platicar un poco quién es usted, de sus papás, de sus hermanos, de dónde, cómo nació, cómo se creó, en qué familia, cómo creció, Muy sus bien, estudios iniciales. Sí, mira, mi padre es el doctor Saúl Alarcón Abarca, que en paz descanse. Mi mamá, la señora Elia Herrera Mejía, ambos, pues él médico, mi mamá es comerciante. En la actualidad, pues ya mi mamá ya es retirada, ya actualmente cuento con dos hermanos, Saúl y América, ambos especialistas en ginecología, América y Saúl en cirugía. Somos el sostenimiento del Sanatorio América, las tres especialidades básicas, digo, en conjunto con la pediatra, la doctora Margarita. Y bueno, yo soy nacido en Zumpango, pero a los 3 meses de nacido me trasladaron a Chilpancingo. Aquí he estado toda mi vida, desde el kinder, lo realicé en el Berta von Blumer. Por la Alameda, ¿no? En la Alameda. La primaria fue la Vicente Guerrero, General Vicente Guerrero. La secundaria fue en la ESFAI, Escuela Secundaria Federal Antonio I. Delgado. La preparatoria ya emigro a la Ciudad de México, en el Colegio Franco Español. Termino y inicio la primera carrera, que es la de aviación, donde estuve casi más de 3 años en actividades y regreso a la actividad médica. Estudio en la Escuela de Medicina de Acapulco Guerrero. Ahí termino y hago mi especialidad en medicina interna en el Seguro Social en el siglo XXI y el Hospital Vicente Guerrero de Acapulco. De ahí, pues, mi recorrer en otras actividades, las actividades de las políticas públicas, actividades en derecho, actividades en economía, que nos hacen tener un panorama de nuestra actual ciudad de Chilpancingo. Nos dio un panorama muy rápido de su formación académica y nos platica también de que son la columna vertebral del Sanatorio América, un lugar donde, además de dar salud, se ha dado mucho apoyo a mucha gente que lo ha requerido, me consta, doctor. Gracias. Y nos platicó muy rápido de sus papás, me refiero porque su papá merece una mención especial, ya que fue presidente municipal de Chilpancingo, además de tantas otras cosas más. Que nos pudiera comentar un poco más de él. ¿Qué significa él para usted? ¿Qué aprendió de él? ¿Qué le dejó él? ¿Cuál fue su legado? Es el legado de toda la vida. Gracias a él yo trabajé en el campo desde mi etapa infantil.
Gracias a él aprendí a comer en del campo y a poder sobrevivir en él. Me tocó las épocas donde se producía el, la leche, el queso, éramos productores de queso. También en algún tiempo fuimos productores de pollo, de varias especies. Tuvimos conejo, codorniz, pero no había mercados en esas épocas. Sin embargo, pues el campo pues era muy interesante la producción, porque trabajábamos el jitomate, trabajábamos el chile verde, trabajábamos el frijol, y bueno, a lo largo de todo el paso de estas etapas también lo apoyamos mucho. Él era muy dado a trabajar con la gente del deporte. Patrocinaba los equipos de fútbol de nosotros, de nosotros que éramos adolescentes y que teníamos alguna vez equipos de fútbol aquí en la zona de Chilpancingo. Me referí más a Edgar, que también en paz descanse, que era el que más jugaba fútbol más, pero yo también en esas épocas también transitaba en el fútbol. Bueno, y también llegó el momento de patrocinar equipos de básquetbol. Él tuvo grupos de básquetbol aquí en Chilpancingo que enfrentaban a grandes equipos de todo el estado. Y bueno, pues nos tocó participar también en algunas actividades como los mini olímpicos, y allá vamos todos a los mini olímpicos. ¿Es que organizaba el DIF Guerrero? El DIF organizaba nacional, pues, el DIF nacional. ¿Le tocó ir a participar en Sí, alguno? Nos tocó participar en fútbol y allá andábamos. ¿Qué edad tendría usted? Pues alrededor de unos 13 o 14 años. ¿En fútbol? En fútbol. ¿Qué jugaba? Lateral derecho. ¿No había quien pasara? No, el que pasaba nada más el balón, pero el jugador no pasaba, esa era la idea, ¿no? Y bueno, pues fue una época muy interesante porque pues se tuvo la oportunidad de estar en actividades de compromisos en la secundaria, incluso estuvimos en los intersecundarios entre Acapulco y Iguala, que también era parte de los grupos que jugaban fútbol en esas épocas. Bueno, después de esto, de patrocinio de estos equipos, pues nosotros emigramos a la Ciudad de México, pero pues nunca dejamos de participar en la producción, en el apoyo. ¿En el campo? Al campo, desde luego. Estuvimos en campos de tierra colorada, ahí se sembraron pues elementos como la sandía, ¿verdad?, de las épocas, y algunas como la papaya, que también era un elemento muy relevante. Y en Zumpango también llegamos a tener actividades de productividad de maíz en un terreno que también que pertenecía en las épocas ejidales de Zumpango, y que pues nos tocaba sembrar. Era un terreno muy grande, pero pues a partir de ahí pues te enteras de lo que es participar en una producción importante aquí en la zona centro de Me da gusto conocer esa faceta de usted, doctor, no la conocía, y me entristece pensar que el campo está muy abandonado. Fíjate que yo no diría que está abandonado. Lo que pasa es que se necesita cambiar esta cultura que se ha manejado desde hace mucho tiempo como una cultura paternalista, de que me tienen que dar todo, si no, no trabajo. O sea, antes no nos daban el abono,
no nos daban nada, o sea, no nos apoyaban con equipos agrícolas como de ahora. Yo en esas épocas, al término de las siembras, sí me molestaba mucho que mi papá cambiaba los animales de arado por pues por otros, ¿no? Porque yo decía, bueno, pero estos ya están mansos, ya están adecuados, pero la realidad es de que un año envejecían y era obvio que esos animales había que darles de consumir alimentos durante esas épocas y donde el estiaje era un problema bastante difícil para conseguir alimento. Nosotros hacíamos un silo sembrábamos la hoja verde, la enterrábamos en te diré que era un espacio de aproximadamente 24 metros de largo como por 12 de ancho, porque había que darles de tomar a los alimentos al animal para que produjera buena cantidad de leche. Entonces se le ponía una capa, se les ponía unas capas, incluso les llegábamos a poner azúcar y eso fermentaba y nos alcanzaba bien en las épocas de estiaje para evitar esta disminución de la producción de estos animales que se conseguían en lugares como La Barca, Jalisco, Querétaro, Huamantla, Tlaxcala, buenos animales que producían cerca de 18 litros en una ordeña. Diario. O sea, entre los dos ordeñas alrededor de 30 a 35 litros en todo un día. Pero eran unos animales extraordinarios, porque pues obviamente había que mantenerlos en lugares en donde no podían resbalarse, porque una caída para ese tipo de animales era fatal, fatídico, y obviamente se perdía un elemento relevante. Y bueno, pues conocer todo lo del manejo de este tipo de animales era muy interesante, porque el veterinario pues ya nomás nos decía, hay que aplicar esto, hay que cambiar esto, inclusive llegamos a tener cursos de inseminación a los 14, 15 años, inseminación artificial, para poder aplicarlo. Teníamos un termo para poder aplicarle a los animales sus elementos y pudieran tener pues buenas crías y reflejar un buen desarrollo de estos mismos animales. Pues debemos de voltear nuevamente los ojos al campo, doctor. Efectivamente, eso que acabas de decir es lo relevante. El petróleo ha perdido en el mundo una importancia y una relevancia. Ve cómo vienen los autos híbridos ganando cada vez más terreno, más terreno. Eso quiere decir que el petróleo tiene que cambiar. Digo, ya desarrolló muy buenos países que vivían de monedas, de lo que les daban los visitantes. Y te digo porque Arabia Saudita nunca fue un país potencial. Sin embargo, ahora que ellos manejaron su petróleo, son inmensamente ricos. Allá sí puedes ver carros de oro, lo que aquí no. Bueno, sí los ves, pero muy raros en exposiciones, ¿no? Pero quiero decirte que sí se supo aprovechar la riqueza de eso. Tendríamos que haber aprendido a administrar para poder desarrollar un país que pues ahorita está limitado debido a la pandemia, debido al cambio de régimen en el que nos estamos actualmente manejando.
Y debemos de aprender de esto, que los programas pues ya no son los que van a venir a resolvernos los problemas actualmente que tenemos, los tenemos que resolver nosotros. En ese sentido, el único responsable de manejar la economía de un país es precisamente la federación, y los estados contribuir junto con los municipios y establecer una ruta de desarrollo que tenga a bien formalizar nuevos cambios en nuestra estructura social, como es Chilpancingo. Muy interesante la plática sobre el campo, sobre la ganadería, pero el tiempo nos apremia. Doctor, me gustaría saber, vamos a cambiar un poquito, y por qué decide después de la aviación venir a estudiar medicina. ¿Cómo fue esa parte de su vida? Fíjate que siempre pensé que yo quería ser médico por la tendencia de mi padre, siempre, incluso desde que él trabajaba en el Sanatorio del Carmen, me gustaba acompañarlo a ir a hacer las guardias, me gustaba acompañarlo cuando se metían en un quirófano y hacían los tratamientos quirúrgicos de las gentes. Entonces yo muchas de las veces agarraba mi banquito, me vestía y me sentaba a estar observando, ¿no? Yo decía, ¿eso es todo lo que tienen que hacer? Pues está sencillo, ¿eh? Pero bueno, o sea, era un niño. Después de la preparatoria, una serie de cambios en los calendarios también hizo cambios en mi vida. El calendario de la UNAM y el calendario de esto hizo que preferentemente tuviera una desviación hacia la aviación. Y bueno, pues se me hizo como algo de que vamos a caminar este rumbo y vamos a verlo. Desde luego que sí, anduve trabajando en varios lados. Después de eso, al término, inicio a trabajar en Aerolíneas Fierro, en Guadalajara, porque esta aviación me tocaba mis prácticas hacerlas en Puerto Vallarta, Jalisco. Y yo conocía muy bien la Sierra de Talpa de Juárez, la Sierra de Guadalajara. Y conocía muy bien la de Querétaro, porque fui coordinador del área de Querétaro de aviación. Entonces, termino en buen fenómeno, y de ahí me paso hacia el área comercial, queriendo ser piloto de empresa mexicana. Sin embargo, hubo una serie de fenómenos por los que yo ya no pude ingresar al ASPA, que es la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, en donde mi padrino era el capitán Meneses, de aquí de Acapulco, muy amigo del doctor Saúl, y en el sindicato tenías que tener el padrino para poder ingresar, como cuando en una asociación te llevan y te presentan. Desde luego que él, en un vuelo charter, antes de presentarme, que se vino a vuelo charter, le llamamos a un vuelo que no tenía una línea comercial, sino era un vuelo privado, se vino a Zihuatanejo, y de regreso en esa área fallaron los motores, el tiempo, se accidentó. Entonces ya no pude tomar protesta, y ya me vine a Guerrero y empecé a trabajar en el medio pues de las empresas. Logré tener una empresa de materiales de construcción. Adquirí ahí unos camiones, transportaba al CAPSE también materiales, y también tenía algunas otras actividades
de orden de un pequeño restaurante. Después de esto volteé otra vez hacia la medicina. No, era un pequeño lugar donde tomaban la cena los médicos ahí en el mismo sanatorio. Entonces volteo otra vez a la medicina y empiezo a estudiar medicina, pero con un hambre intensa porque hambre de conocimiento. del conocimiento. O sea, desde un principio estuve en las clínicas de Acapulco, estuve en la de la universidad. ¿Ya qué edad tenía, doctor? Uy, no, estoy hablando de 27 años, 26, 27 años, cuando ya ingresé a las mismas clínicas de la universidad. Ya acudía yo al Hospital General con mi maestro en anestesia, el doctor Ayala Abarca, un anestesiólogo que llegó aquí a Chilpancingo y que se fue a Acapulco porque su familia era de Acapulco. Pues él inició todo el procedimiento del conocimiento para poder yo tener el curso de anestesiología. Él estaba en las noches y yo en la mañana estudiaba y en las noches andaba con él en el hospital, de tal suerte que pues trabajábamos de manera conjunta y recuerdo que me decía claramente: te tienes que aprender este librito y cuando este libro ya lo hayas terminado, vemos para que yo te diga si ya vas a poder actuar en el paciente o no. Y yo, con tal de que esto fuera lo más rápido posible, ya me la aprendí, ya me la sé. Y era obvio que pues al estar con estos grupos pues aprendían más rápido. Desde luego que esto de la medicina no era tanto el aprendizaje de aquí de la clínica, sino era de Acapulco, de los hospitales, porque pues andaba con ellos, prácticamente trabajaba ahí con ellos. Allá aprendí a manejar los aparatos de rayos X. Allá hice el curso de ultrasonido que trajeron los japoneses. Los japoneses nos trajeron de JICA, de la Agencia Internacional de Japoneses, un país tan chiquito como 3 estados de la República, pero que nos regalaba aparatos ultrasonográficos y nos decía: aquí están estos aparatos, y si llegas, no te los vamos a cobrar, pero si llegas a necesitar alguna refracción, cuenta con nosotros. O sea, prácticamente era su tecnología la que estaba llegando hacia nosotros. ¿Y qué eran los ultrasonidos de antes? Eran unos ultrasonidos con una capacidad para poder hacer diagnósticos de certeza. Y bueno, pues ya termina la medicina de la escuela, me presento en el ISSSTE de Chilpancingo a hacer mi internado. El servicio social me tocaba en Heliodoro Castillo por problemas de inseguridad. Me trasladan al segundo día, me trasladan a Chilapa, y en Chilapa terminé servicio social. Del servicio social me pasó directamente a la especialidad de medicina interna, pero antes paso por cursos de histerectomías en el Hospital de la Mujer. Paso por cursos de gineco, porque hablábamos muchos problemas ginecobstétricos, y obviamente pues me tocaba acompañar a mi hermana en ese entonces, y replanteábamos las actividades médicas. Entonces sí estuvimos con varios grupos en el Hospital Juárez, con grandes médicos, personajes
de la alta escuela, el doctor Roberto Haddad, Tame, el doctor Saldívar, un cirujano de gran escuela. La verdad es de que estuvimos siempre con grandes personajes de la cirugía, amigos del doctor Saúl Alarcón Abarca, y que les decía, ahí te van mis hijos para que les eches una mano. Así como no, aquí es. Y andamos ahí adentro del Juárez también. Llegábamos a ir por tiempos completos, como si fuéramos residentes. Obviamente no era eso, pero aprendíamos por qué caían en errores los especialistas que nos acompañaban y evitarlos para no tener problemas. Muchas facetas, doctor, de Bastante, usted. bastante. Ha tenido diferentes actividades. Sí. El deporte creo yo que es formativo, no es nada más ir a patear el balón. No. Muchos valores que se aprenden, ¿no? En el deporte. Sí. Hay muchos saludos y comentarios, pero quería compartirlos, pero se me bloqueó aquí. Hay muchos comentarios en las redes. Quisiera saludar a la gente. Le manda, dice Villegas Medrano Eisenberg. Con todo, doctor Gustavo, desde el puerto de Acapulco. Tete Bonilla, excelente ser humano. La mejor opción es Gustavo Alarcón. Miguel Clemente, adelante mi doc. Gracias. Se necesita ser una persona honesta, tener una vida de honestidad para llegar a ser un buen presidente municipal. César Jimón Gatica, yo con Gustavo. Lilia Reyes, excelente persona. César Jimón Gatica, yo con Gustavo. Laura Janet Ramírez, la transformación de Chilpancingo solo la podemos obtener con una persona honesta, con valores y sobre todo que le tenga amor a nuestro municipio, y eso lo tiene el doctor Gustavo Alarcón. Gracias. Calel Silva le pone una manita. Miguel Clemente, excelente ser humano y profesionista. Gracias. Su gran corazón de gente, seguro que la gente lo apoyará y toda mi familia lo apoyamos para que sea el próximo presidente municipal. Vero Adame Uribe, yo con Gustavo Alarcón Herrera. Juan Genaro Adame, doctor Gustavo, una persona noble y de trabajo. Suerte, gracias, doctor. Juan Genaro es un médico de la jurisdicción, lo vi en la mañana. Vero Adame, persona honesta que ama servir y quiere a nuestro municipio. Mi voto va, Marian Silvana López, mi voto va a ser para usted, doctor. Enrique Arturo Hidalgo Tobar, el doctor Gustavo, persona íntegra, el único que puede sacar a Chilpancingo del rezago. Todos con Gustavo. Gracias, Arturo. Doctor, pues vamos a platicar un poco cómo ve usted es chilpancingueño. Bueno, prácticamente es chilpancingueño toda su vida aquí. Sí. ¿Y cómo ve Chilpancingo? Pues Chilpancingo a la fecha ha acumulado grandes problemas. Recuerdo hace 35 años, todo el mundo nos conocíamos, 18,000 gentes éramos, 20,000 escasos. Y bueno, pues sabíamos todo de Chilpancingo. Sabíamos que había nada más 2 camiones, 5 taxis, todo lo que todo el mundo sabemos y conocemos. A lo mejor son 40 o 45 años más. Menos. Los 4 barrios, la cultura, nuestra comida, nuestras necesidades que han ido siendo mayores a la fecha. ¿Cuántas veces subimos a Omiltemi y ve de dónde viene el agua? Ahora no nos alcanza el agua. Es pero muy poca. Ya son de 300 a 400 litros por segundo y no nos alcanza. Y esta agua de los pozos, pues fíjate que contaminan mucho, traen mucho material que hace que se llenen las tuberías de sarro, se tapen y existan muchos cambios en relación a ello. Y por eso pues hay el agua que muchas de las veces alguien sale de vacaciones, deja su casa cerrada y les llega el agua y se empieza a tirar, ¿no? O sea, no tenemos una cultura realmente para este líquido vital. Vean lo que hacen
las empresas que llegan aquí a trabajar, como las que tienen grandes centros de expendedores de alimentos, ropas, etcétera, que ya sabemos cuáles son para no decir los nombres, y son edificios inteligentes que aprenden a manejar su agua y a reciclarla, En Chilpancingo hay gente muy preparada con esto. Hay geólogos que saben dónde está el agua, saben que todo esto era zonas donde el agua hizo muchas cuevas y hizo grandes elementos que se pueden sustraer. Algo de pláticas en donde decíamos, pues aquí se puede poner bien una cementera, así como la de Acapulco, la Moctezuma, porque aquella ya entró dentro de la mancha urbana, ya se la comió. Y obviamente pues también aquí podría quedar. Dicho de otra manera, pues aquí también hay materiales que se ocupan para la formación del cemento. Y cosas porque este lugar en donde nos antecedieron, pues es rico en muchas cosas, ¿no? Si nos ponemos a ver todos y cada uno de los puntos estratégicos donde hay agua y logramos todos juntarlo, detonaríamos aquí más agua de la que nosotros creemos que puede existir. Sin embargo, en la actualidad ya existe un proyecto desarrolladito y todo, hecho a la medida de lo que necesita Chilpancingo. De 700 litros por segundo agua en Chilpancingo, más del doble de lo que llega actualmente. Quiere decir que podrías dejar descansar aquellos centros, ¿verdad? Para que pudieran fortalecerse porque de alguna manera tienen que fortalecerse, y traerse esa agua con un sistema de la energía solar. Ya existen en la actualidad esas bombas que antes no podrían moverse con la cantidad de energía que nosotros creíamos que no se podía. Pero pues en la actualidad ya se puede hacer. Es un trabajo bien hecho, bien desarrollado, que ya está bien estudiado, que aquí puede llegar esa cantidad de agua, traérsela para acá. Desde luego que existirían algunos inconvenientes siempre, pero que de acuerdo a la política de todo un país, pues entenderíamos que es una necesidad relevante para detonar, desarrollar, potencializar una zona que necesita agua para poder estar al 100. Me he encontrado zonas aquí, en la Izquiapa, un terrenazo grande que tiene rato que se ve que no siembran. Yo les pediría que lo sembraran. Ahí está el trabajo, ahí está la comida, ahí hay agua para poder hacer lo que quieras. O sea, por eso en anteriores gobiernos que querían que los equipos del campo ya fueran más cerrados, que trajeron los famosos ingenieros agrónomos a detonar el nuevo campo, ¿no? Con sus nuevas carpas de producción. Entonces, yo creo que vamos a tener que cambiar e implementar de manera alternada el medio rural, el medio urbano. Lo digo porque el valle también es Chilpancingo y el valle produce muy bien. Todavía tienen ahorita unos centros de producción de tilapia. O sea, van a producir pescado que puede llegar aquí. No como el japonés, pero bueno,
pescado al fin. Y también se pueden hacer muchas otras cosas como las hacían las gentes de antes. Yo recuerdo que una vez llevamos el programa a X lugar de Tierra Colorada con el doctor Saúl de los camarones y se dieron muy bien. Y hay un señor que todavía, cada vez que pasa a su restaurante, dice, esta es la idea del doctor Saúl. O sea, entender que se pueden hacer todas estas cosas y poder decirles que nosotros tenemos que participar en un punto económico en donde ya no tenemos por qué dejar que salgan nuestros ingresos. Los ingresos que diario aquí tenemos que hacerlos estirar, porque Chilpancingo es una ciudad de cada 15 y cada 30 días. Vives bien 3 días y los otros 12 te las vives colgado. Y es cuando dicen, andan vendiendo hasta cecina en las oficinas. ¿Y en cuántos pagos? Pues en cuántos pedazos te las vas a comer, porque la cecina, pues, es de un solo bocado, yo creo. En fin, yo creo que ahí está todo el razonamiento real. El sistema del campo tiene que estar dando la producción aquí y nosotros tenemos que seguir incentivando la obra para la producción. Y esto tiene que ser a través de programas y proyectos en donde el ayuntamiento de manera conjunta, libre obra, con el mismo empresario local que pueda invertir, que le quiera invertir. Vamos a hacer una obra para poder quitar los ambulantes y ponerlos en esta área. Pero que no gaste el ayuntamiento, que la gaste precisamente, que le invierta la empresa constructora de Chilpancingo. 3 años son suficientes para decirle, cóbrate, atiéndelos y haz lo mejor. Una zona del centro que se me antojaría una plaza comercial de los de Chilpancingo, porque pues obviamente pues, todos conoces todas, pero no son de Chilpancingo. Ese dinero no se queda aquí, no van a pagarle al carnicero aquí, ni al taxi aquí, van directamente a otros lados. La economía que se consumió y que se hizo volátil. Y precisamente porque competimos con sistemas de producción mejores que tienen agua. Morelos nos trae el pollo. Ellos producen su huevo, tienen sus campanas, tienen su forma de hacer su alimento, tienen su mismo elemento para poderlo mantener al pollo con capacidad. Entonces, lo que necesitamos es volvernos parte de una sociedad que debe de cambiar su manera de pensar. No esperar que nos digan, a ver, viene el programa de pollos. El pollo es para tu casa, ¿no? Pero sí, te dejan hacer que las 10 gallinas, las ponedoras o como quieras. Pero ya llegó el cumpleaños del compadre o de la familia o de los 15 años. Vámonos con las gallinas porque hay que darles de comer a todos. O sea, entender que tenemos que volvernos parte de un efecto de productividad, de desarrollo, de detonante, porque llega el momento. ¿Cómo hacerle, doctor? Llega el momento en que tienes que pagar los impuestos. No tenemos para pagar los impuestos y andamos haciendo circo, maroma y teatro. Pues precisamente
cambiando nuestra cultura, conectando nuestra producción del campo, y todos los que tengan zonas de producción debemos de producir. Ejemplos hay muchos. Podemos tomar el ejemplo del ganado de Veracruz. Ellos siembran en sus campos pata de Brasil. Es un sistema alimentario que, en el orden de los animales, el 80% de la comida, de sus ingresos, se va en alimento. O sea, nada más con un 20%, y eso es un gasto muy importante que no te deja trabajar de manera adecuada. Entonces, ellos te compran los becerros en todos los estados, se los vacunan, los desparasitan y los meten al monte. Al año van por ellos y ya tienen que su producción caminando, ¿no? Y por eso Veracruz tiene muchos ranchos. Y bueno, pues también aquí hay algunos lugares que se están haciendo este tipo de fenómenos, y esto es lo que tenemos que imitar, incentivar, porque cada vez que vamos aquí a nuestros centros de colonias, comunidades, te piden siempre lámparas, drenaje, agua, trabajo. La gente quiere trabajar, pero hay que decirles, de veras hay que trabajar, porque no se trata nada más de decirlo, hay que trabajar. Y si quieres trabajar, pues vamos a trabajar, porque un municipio no puede estar sosteniendo a toda una población sin producción. Así es. De ahí que nos han criticado que los del norte trabajan, los del centro administran y los del sur descansamos. Eso tiene su que ver, ¿no? Doctor, por cuestiones de tiempo, es muy agradable la plática. Yo podría seguir platicando con usted mucho tiempo más, pero yo creo que vamos a tener que programar una segunda entrevista. No nos alcanzó el tiempo. Tiene usted mucho camino recorrido y nos faltó el tiempo. Yo quisiera pedirle, para finalizar, que nos platicara cómo ve el panorama político que se avecina para Chilpancingo. Pues yo lo veo interesante porque ha cambiado la forma de participar en política. Ya no es como se participaba antes. Yo veo esto como mi participación, como una participación de sociedad que está cansada de tantos pros y contras de Chilpancingo. Yo me voy a unir a todos los empresarios aquí en Chilpancingo y a trabajar con ellos. La verdad es de que nuestra política debe de ser únicamente de trabajo, de participación para todos los chilpancingueños. Los grupos de PRI-PRD, que antes eran antagónicos, ahora son hermanos. Ahora sí que, pues, ni juntándolos van a lograr vencer. El PRI tiene 20%, el PRD tiene 15%. Súmalos, son 35 por 40 del grupo Morena. Aquí lo importante de esta participación es que de veras existen ganas de hacer las cosas, que hay forma de dignificar. Dignificar, hablo de que evitemos que en la política se realice el fenómeno del estadista y el político, que nada más está esperando los próximos 3 años y no desarrolle y no promueva un fenómeno social en tu participación. Entonces, yo creo que la política debe de cambiar porque ya no están los tiempos, ya vivimos de una manera muy diferente. Al ratito no sé si nos vayamos a poner un casco de la que se usan
para ir al espacio, pues esa va a ser alguna de las condiciones que van a evitar que nos contagiemos o que enfrentemos grandes esquemas de problemas infectocontagiosos. México tiene capacidad para vencer estos retos. Su mensaje final para el auditorio, la gente que nos escucha, doctor. Gracias, amigos de Chilpancingo. Los invito a que se unan a este proyecto que estamos construyendo para poder beneficiar a los chilpancingo. Es lo único que me interesa. Ya después de todo esto quiero decirles que lo relevante es que podamos dejar un buen legado a los jóvenes que vienen atrás empujando y que deben de aprender que en la actualidad hay que defenderse de todo el mundo y de nuestra zona centro. Si hay alguna persona que esté interesado en contactarlo, en sumarse a su proyecto, sí. ¿Dónde lo puede hacer? Pues directamente en los centros telefónicos que van a poner, aquí te los dejamos. Yo estoy trabajando ahorita muy de cerca en el restaurante El Toronjil de 9 a 12 del día y las tardes las ocupamos para las colonias y comunidades en fines de semana. Estamos trabajando de manera conjunta con los demás participantes que nos invitan, los demás participantes de diputados, federales y locales. Vamos a compartir con el auditorio algunos teléfonos del doctor para que si desean comunicarse con él pueden hacerlo al 74 71 83 17 56. Lo repito, 74 71 83 17 56. Doy uno más, 74 71 10 79 57. Una vez más, repito el segundo teléfono, 74 71 10 79 57, por si desean comunicarse con usted, con su gente de campaña, y si no en el restaurante Toronjil, en el centro, arriba de donde se venden las revistas, los cuentos, ¿no? Doctor, pues fue un placer platicar con usted, lamento que no hayamos podido abarcar tantos otros temas más, pero pues le hacemos la invitación para que en unos días más nuevamente nos acompañe para poder seguir platicando de Chilpancingo. Muy bien. Yo creo que nos platicó, creo que entendí que le ve mucha posibilidad de solucionar el problema del agua a Chilpancingo. Efectivamente, ya está. Está convencido, tiene ya hasta un proyecto, nos dice. Entiendo que una de sus grandes propuestas es de que hay que ponerse a chambear todos. Hay que organizarse, trabajar más organizado el comercio para que el dinero se quede en Chilpancingo, circule aquí. Así, ¿no, doctor? Así lo entendí. Pues muchas gracias. Exactamente. Muchas gracias y muchas gracias a todo el auditorio. Muchas gracias. Ha pasado tanto tiempo y sigues esperándome aquí. Sabes que no es el momento, pero solo me quieres a mí. ¿Cuántos pasos más tienes que caminar para conmigo siempre estar?